Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un protector de tensión que lo bueno que tiene es que viene con voltímetro y amperímetro y que además podemos configurar todos sus parámetros. Tenemos tiempo de accionamiento, que lo podemos manejar, protege sobre carga de tensiones y subtensiones, así que tenemos eso. Este es de 63 amperes y como habíamos dicho tiene muchas configuraciones que podemos configurar. Es bastante distinto a los que ya por ahí uno conoce, digamos, de marcas muy conocidas. Este es Gralf Premium, bastante desconocido, pero lo bueno que tiene, podemos tener una tensión de operación de hasta 400 como máximo voltaje en alterna, la corriente de trabajo como dijimos hasta 63 ajustable, así que podemos manejar eso. Nosotros vamos a poder manejar el amperaje que corte, digamos. También tenemos corte de alta tensión, que podemos ir de los 221 hasta los 300, nos está diciendo que es ajustable. Recuperación en alta tensión, si llega a superar los 220 a 300 volts, casi 299, casi 300 volts. Corte por baja tensión de 150 a 219 volts, también tenemos para ajustar. Tenemos el voltaje de recuperación en alta tensión y tenemos el tiempo de recuperación luego de un corte de encendido de 2 segundos a 512 segundos y el tiempo de accionamiento de alta baja. Tenemos de 0,1 a 10 segundos, digamos, que uno puede manejar todos esos parámetros con este simple protector de tensión. Así que lo vamos a sacar para que lo puedan ver. Tiene únicamente 3 botones. En esta parte tenemos neutro y línea, sería la entrada, y acá abajo lo único que vamos a tener conectadas es el neutro y la línea de la salida. Es para Real DIN, acá podemos ver que es de 63 amperes. Así que lo que vamos a hacer es darle tensión y vamos a ver las configuraciones que le podemos hacer. Bien, ahí ya tenemos conectado lo que sería fase neutro, así que le vamos a dar tensión. Esperamos un ratito. Pueden escuchar cómo activó el relé interno. Ese relé interno que también tenemos acá lo podemos configurar también, sería el tiempo que va a accionar, digamos, el relé, también lo podemos configurar de acá. En el primer caso tenemos una lectura que sería el voltaje, la segunda lectura es amperaje. Tenemos dos LED, que el primero indica si hay fallas por voltaje y el segundo si hay una falla por amperaje. Así que para empezar a funcionar esto, lo único que tenemos que hacer es apretar 3 segundos set. Y ahí tenemos programación 01, así tenemos hasta 13 programaciones para distintas cosas. Todo lo que trae ahora es por defecto. También hay una forma de configurar. Supongamos que nosotros modificamos todos los parámetros, pero queremos volver a defecto, digamos, por defecto, digamos, como viene. Tenemos que apretar subir y bajar juntos 3 segundos, y lo que va a hacer es borrar todo y de fábrica como viene. Así que aguantamos 3 segundos y podemos tener la programación. Esto es lo que me gustó muchísimo. Acá viene un manualcito, un papel, un folletito, que podemos ver las 13 configuraciones que le podemos hacer. Así que tiene de todo. Podemos regular lo que sea el tiempo de que vuelva a accionar después por una falla de corriente, por sobretensión, todo eso podemos regular. Únicamente tocando el botón set vamos cambiando la programación arriba y con esto vamos regulando lo que es digamos, las características. Así que podemos accionar tranquilamente todo. Por ejemplo, en este caso es la programación 8, podemos nosotros regular lo que sería el amperaje, digamos, a cuánto nosotros queremos que funcione este protector. En este caso viene hasta 63 amperes. También viene un grado, digamos, por ejemplo, la programación 12, ahí, que tenemos lo que sería el guardado de falla. Viene todo incluido. La verdad que es un protector de tensión, muy completo y que la verdad valió la pena, digamos, hacer este pequeño review.
Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor, y quieren conocer más sobre él, me escriben en los comentarios. Yo les estoy mandando el link de descarga del folleto y podemos ver todas las características ahí para que ustedes puedan tener más datos sobre él. También dónde lo pueden conseguir y dónde lo pueden comprar. Así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.